Mejoramiento genético, en la raza Holstein, técnicas y avances para criar mejores vacas lecheras. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible obtener vacas lecheras cada vez más eficientes en la producción de leche? Has llegado al lugar indicado para descubrirlo. En este video, exploraremos a fondo el emocionante mundo del mejoramiento genético en la raza Holstein, desglosando las técnicas y avances que han revolucionado la crianza de estas impresionantes vacas. Desde sus inicios hasta los métodos más innovadores, te llevaremos en un viaje informativo sobre cómo las mejoras genéticas están moldeando el futuro de la ganadería lechera. El legado de la raza Holstein, vacas lecheras que marcan la diferencia. Desde hace más de un siglo, la raza Holstein ha sido un pilar fundamental en la producción de leche a nivel mundial. Estas vacas de pelaje blanco y negro se han ganado una merecida reputación por su alta producción de leche, adaptabilidad y resistencia. Pero, ¿cómo se logra mejorar aún más estas características deseables? Aquí es donde entra en juego el mejoramiento genético. Las bases del mejoramiento genético en vacas Holstein. El mejoramiento genético se centra en la selección y reproducción de los individuos con las características más deseables para lograr avances en la población. En el caso de las vacas Holstein, esto implica identificar rasgos como la producción de leche, la longevidad, la adaptabilidad y la salud general del animal. Técnicas tradicionales de mejoramiento genético. Durante décadas, los ganaderos han utilizado métodos tradicionales de mejoramiento genético, como la selección de reproductores de alto rendimiento y el seguimiento meticuloso de sus linajes. Al seleccionar toros y vacas con características sobresalientes y criarlos entre sí, se ha logrado mejorar la población general de Holstein. El salto cuántico, avances en la genómica. En las últimas décadas, la genómica ha revolucionado el campo del mejoramiento genético en el ganado bovino, incluidas las vacas Holstein. Con el análisis del ADN, los científicos pueden identificar genes específicos relacionados con la producción de leche, la salud y otros rasgos deseables. Esto ha permitido una selección mucho más precisa de reproductores. Ventajas y desventajas del mejoramiento genético en vacas Holstein. Ventajas. Mayor producción de leche. Gracias a la selección genética, las vacas Holstein modernas son capaces de producir más leche que nunca, lo que beneficia tanto a los ganaderos como a los consumidores. Mejor salud y longevidad. A través de la genómica, se han identificado genes que contribuyen a la salud del animal, reduciendo la incidencia de enfermedades y mejorando su vida útil. Eficiencia alimentaria. La genética también ha permitido desarrollar vacas que convierten los alimentos en leche de manera más eficiente, lo que es fundamental para la sostenibilidad de la industria. Desventajas. Reducción de la diversidad genética. La selección intensiva de ciertos rasgos puede llevar a una disminución en la diversidad genética, lo que potencialmente hace a la población más vulnerable a enfermedades u otros desafíos. Requerimientos de cuidado específicos. Algunas características seleccionadas podrían estar vinculadas a requisitos de manejo más precisos, lo que podría aumentar la complejidad de la crianza. Preguntas frecuentes sobre el mejoramiento genético en vacas Holstein. 1. ¿Cómo se eligen los reproductores adecuados? Seleccionar reproductores adecuados implica analizar su pedigrí, características físicas y datos genómicos para identificar los rasgos deseables. 2. ¿Qué es la genómica? La genómica es el estudio de los genes y su función en un organismo. En la crianza de ganado, ayuda a identificar los genes responsables de ciertas características. 3. ¿Cómo afecta el mejoramiento genético a la salud de las vacas? El mejoramiento genético puede mejorar la salud al reducir la predisposición a enfermedades y fortalecer la resistencia general del animal. 4. ¿El mejoramiento genético es seguro para las vacas? Sí, el proceso se basa en selección y reproducción naturales, sin intervención en el ADN del animal. Conclusión, el futuro lechero está en las genes. El mejoramiento genético en la raza Holstein ha llevado a la creación de vacas lecheras más productivas, resistentes y eficientes. Desde las técnicas tradicionales hasta las innovaciones genómicas, los avances continúan dando forma a la industria lechera. Siendo testigos de cómo estas vacas evolucionan para satisfacer las demandas cambiantes, queda claro que la genética es la clave para un futuro lechero brillante y prometedor.